regresamos en este panorama. ¿Tiene el comentario de la del príncipe para yo irme? No, que este panorama de la mañana. John, que va. Profesor, usted vio una tragedia, me parece que en Austria. Sí, en Un Austria. jovencito que era víctima Ay, de sí. bullying. En la escuela. Asesinó 10 Ay, en sí. una escuela, hirió 28 y después se mató. Mira, esa era parte de mi comentario de Wow. hoy y no lo hice. Así Ahí está el es, video. Mira a ver si así Ángel lo es. tiene. Una Está en tragedia, panorama. está en panorama Sí. en el periódico. Eso es para que la gente le ponga atención a ese Al tema bullying. del bullying en las escuelas, en los Claro. colegios. Eso es muy delicado, señores. A veces hay que estar monitoreando a los hijos, los niños y abordar esos temas Y entonces el acceso a... de manera oportuna. Mire, profesor. Mira, y cuando estuve investigando ¿Por sobre qué? ese caso, Elvin, tú sabes que él dio señales y lamentablemente también sucede que hay muchos amiguitos que no creen, que cuando ven a un amigo que dice, mira, me siento así, o quisiera hacer esto, o quisiera hacer lo otro, y lo ven con conductas extrañas, no lo comunican, piensa que son cosas de muchachos. Entonces, hasta en eso uno tiene que instruir a sus hijos y decirle, mira, si tú ves que un amiguito tuyo te dice tal cosa o hace tal cosa, o sea, avísale a tus padres, porque muchas veces dan señales antes de... Sol, usted sabe que muchos países han evolucionado, antes de ir al comentario de John, con la elección de ciertos personeros en presidencia de la República. Del 2020 para acá, yo siempre he expresado de que muchos países se equivocaron y han tomado lo peor de la clase política para que gobierne su país. Y miren los resultados que está pagando caro Colombia. Se está hablando en este momento de 2 atentados Con coche bomba. con carros bomba. Hasta ahora sin víctimas. Pero eso eran cosas que habían quedado en el pasado. ¿Y de dónde es De él? la época de Pablo Escobar. ¿Y de dónde es él? Y Colombia, Colombia, que se había convertido en uno de los destinos turísticos preferidos del mundo, incluyendo a los dominicanos, porque aquí hay muchos dominicanos que empezaron a hacer turismo hacia Colombia. Primero por sus atractivos culturales. Lo barato que es. Eso también es un país el destino. bellísimo. Bellísimo. El De de- mujeres Su bellas. gente De bellísima. mujeres bellas. Dios mío. Educada. Sí. Colombia es un destino Después de extraordinario. los paramilitares. Ahora, en una semana, Después un de los atentado a un candidato presidencial Pero yo- y yo- dos le coches pregunto, bomba. ¿A dónde hemos vuelto? El origen político de Petro, ¿cuál Pero es? dónde, pero Petro viene de ahí. es De que la de ahí- guerrilla. Todo lo que dice que tú tienes un ministro de interior. El ministro de Interior que es Alcohólico. consumidor. que Ah, consumidor. confirma que es adicto. Y de él Al mismo consumo. se estaba diciendo que él era adicto No, también. y él dice, ese Míralo mismo ahí. dijo que Míralo ahí la Petra- información. Sí, porque el mismo ministro de Interior confirmó que Petro, Petro, también era del claro. combo de él. Es decir, Sí, que sí, metían sí, todo. Sí, que cocaína, metían se de arrebataban todo, de alcohólicos, todo. a de Petro caminando por una calle, creo que de todo, Panamá. con un travesti. Con un asunto que usted no sabe lo que es. Tú sí sabes. Sí, es un transformer. Profesor, porque al parecer Petro agarra un bate a la derecha y a la izquierda y le da durísimo a la pelota, él es Tiene uno con la ambidiestro. Parece que él es un hombre Y que no pudo alegar inteligencia artificial ni nada. él parece que entiende que de moquito en adelante todo es cacería. O que si respira, le da. Ahora, Como ¿qué- dicen, se le mira, da todo. ahora, ¿qué tragedia con el hermano pueblo de Colombia? Coño, había Después que avanzado. había Había superado avanzado. todo eso, Ahora entonces yo volver tengo a miedo de él. por ahí, yo. Después de Uribe, un Colombia problema se por ahí. estabilizó. Después de Uribe, Arrepiéntete Para de que la tú mira. veas, y entonces los que son izquierdistas y vainas se quillan cuando uno lo dice. No. Porque aunque los derechistas tienen sus problemas, los países marchan con más Daniel estabilidad. Ortega. Claro. Los Se gobiernos de comió derecha. Nicaragua. Eso es así. Vamos a hacer este un vía hombre- telefónica a Venezuela es lo con que- la periodista que es amiga de este espacio, Carol Fior Ah, Pérez. sí, que está allá en que está en Bogotá. Colombia para ampliar Para que esta nos información. cuente, Ya para que- está ahí, tiene- Claudia. Está ahí. Mira, Bueno, óigame, estamos haciendo los lo que, contactos. de verdad, hablando en serio, como dice la canción, me parece que era Sonia Silvestre Edcundo, hablando en serio, es penoso que ese país que había avanzado tanto, que ha avanzado tanto, Hermano, óyeme, y con el potencial que tiene Colombia. sí, sí, Mira, sí. Colombia es un país, me parece que son 40 millones de colombianos. Sí, 40, 44 millones. 40. Y el nivel de avance que tiene ese hermano país, que nosotros tenemos la fortuna y el privilegio de poder ir ahí cerca, en corto tiempo y sin visado. Hermano, Colombia, si tuviera mejor administrado y no tuviera la mala suerte de este
orangután que le ha tocado ahora. Ese es el loco, sí. Hermano, eso es un país que tiene un nivel de desarrollo, cuando tú lo ves desde el punto de vista institucional, que nos lleva a nosotros cientos de años. Pero claro. En el nivel de desarrollo institucional, de cómo funcionan, por ejemplo, sus altas cortes, cómo funcionan los ayuntamientos. En Colombia, por ejemplo. Las instituciones Es que públicas. es federado. No, es todo Es descentralizado. federado. Es todo un estado transporte. federado. Por ejemplo, el alcalde de Medellín es el presidente de Medellín. Así es. Y tiene facultades, por ejemplo, para generar energía en la ciudad y vendérsela a Ecuador. O sea, en Medellín hay plantas de generación energética y ellos como ciudad le venden a otros países y esos cuartos se quedan en Medellín. En la ciudad. Y Sí. tienen el ROM Medellín, que es de la ciudad, y le vende a otros países. Es que- Portan como si fuera un mini país dentro Es que es un de estado Colombia. federado. Es un estado Así federado. funciona Colombia, Sí. con ese nivel de institucionalidad. De hecho, hay una desarrollo. policía federal. Ese país no ha avanzado Limpiecito. todo, El tránsito todo. Eso es un país. organizado, los taxis. Tiene como un país latinoamericano sus retos, sus situaciones, pero es una pena que ya este tema de los atentados, la guerrilla, Ya superado. del sicariato, que se suponía que ya eso debía estar extirpado, Uribe le dio duro a eso. ahora vuelva para atrás esa vaina. Pero por elegir este loco. Pero Claro. claro, Pero en la contraparte del otro loco. El otro. Eran eran dos locos, dos locos. Oye, Colombia tuvo que elegir un mal menor. creían ellos que era el mal Si menor. ese muchacho se salva, Miguel Uribe Uribe. Turbay, es presidente de Colombia. Sí se salva, Sí se pero, salva. pero está muy mal. Mira lo que hicieron con Luis Carlos Galán. Mataron. Eso fue en los tiempos de Escobar. Claro, de Escobar. Entonces, le metió una bomba una vez. Pero a la, Suprema Corte. pero la mamá del Mató muchacho Escobar en el la 90. secuestró a Escobar y la mató también. La mamá del que le dieron el tiro ahora Una periodista. era periodista. En los años 90. Sí, lo peor de todo, por encima del duelo, por el dolor que está viviendo Colombia, por lo que le está pasando a su país, que su presidente entonces defienda al sicario que cometió, ahora o dicen sea, que el decir sicario que es un un niño, niño que proteger. Y no hay que pertenecía a una organización, profesor de jóvenes, que sé yo cuánto. Sí. Yo estaba leyendo ahí. Una banda de sicariato. El del sicario. Que por cierto, hay unas imágenes, unos videos de una mueca que están haciendo dos mujeres. sí, no, Hay una que le está hablando. una le secretea a él y hay algo. una que está haciendo más señas que un queche. Exactamente, y un moreno que está atrás, que está como ubicando a ver el momento específico. Entonces, Diga una persona. Aparte- ¿Cuál es el tema con el color? no, perdóname, no, pero no diga eso, que ahorita dicen que yo, ¿Eh? Moreno, un señor de piel oscura Un está señor. mirándolo Allá fijamente. son Nietzsche. No tiene que decir de piel oscura un señor. A los señor. morenos Nietzsche. Por eso el grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche. En la misma playa vive Carta, muy buena playa. En el mismo lugar sigue Cartagena. Con la Mira, misma dice playa, Lady con la Laura misma arena. Fernández que estaba de vacaciones, estaba en Colombia ahora, Ajá. haciendo un viaje, estudiando, que son 53 millones de colombianos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Exacto. Y un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Recuerden ustedes que el territorio... Ellos tienen que van a FARC- agricultura. No, Ellos de tienen todo. No, todo. hidroeléctrica allá. Ellos son De autónomos. todo. Generan bien su de energía. todo, hermano. Allá no hay apagones. Ay, pero es por otra Pero ellos son razón. autónomos. Esa gente, La autonomía de ellos es la que ha garantizado que las cosas sean baratas allá. Colombia hay de todo. Tiene de hermano. todo. El único problema de Colombia ha sido ese. Ha sido La ese. vaina del narcotráfico, los sicariatos, la violencia, los asesinatos a presidentes, a candidatos. Esa sombra de eso Eso ha es. desaparecido. Los coches bomba. Hermano, pero usted sabe lo que es. Explotado carro Ahora, en cualquier lugar de la ciudad. Colombia se arreglará ¿desde Juan cuándo? Pablo, ¿eh? Cuando el norte deje de consumir. ¿Qué va a Sol, hacer? Eso no se va a mire, acabar. usted sabe que me dio mucha Ahora pena. si la legalizan quizás. Me dio mucha pena la Bueno, información. ojalá que profesor, no la legalicen, ¿no? de que los Deberían dominicanos legalizar. en Puerto Rico están Pena de muerte a El todo el mundo. vicioso se va a morir. Pena de como muerte a quiera. todo el mundo. Como en El Singapur. vicioso se va a morir como quiera. Cuando está ilegal, él Ajá. se la mete. Como quiera. El que Eso es. consume y es consumidor ilegal, la busca y se la mete. Sol, La busca y se la mete. Si la legalizan, el Modere- vicioso Se le se va a desabotonar la modere- nariz. modere- Profesor, si Se la le introduce, legalizan, se le introduce. el vicioso se desabotona la nariz y se muere. Profesor. Ahora, el que no es vicioso, no la va a consumir y el negocio se va a acabar. Profesor, El alcohol era igual. yo estoy de acuerdo con Oye, Singapur. hay que probar con No, esa es vaina. que el daño... Legalicen la el 6 daño meses. inmediato que y hace el vamos a ver. alcohol no lo hace la droga. La droga es- Legalícenla un año, a ver. No. ¿Cómo que no? No, y menos pero- como vamos con el nivel de droga Estados sintética y los Unidos- daños En gravísimos Estados que hace
Unidos, por ejemplo, que hay Bueno, tolerancia. alguna, No. entonces, vamos a legalizar la cocaína y la marihuana y las otras no. sencillito. Las No, sintéticas vamos a no, meterle, no. vamos a meterle a No, Singapur. hay que probar, Sol, mire, hay que chapea a todo probar el el mundo. modelo, porque con ella prohibida hay lavado a borbotones, hay crímenes a borbotones, hay microtráfico a borbotones y no estamos yendo Mira los culpables. resultados, de la aprobación de la marihuana Mire, en varios estados. dentro Que de la tú entras y tú estás drogado de que tú pasas por Dentro una calle de los esa. 5 modelos educativos Yo del no mundo veo a está nadie en la Singapur. calle tirado. El PIB, el segundo PIB más alto del planeta, o sea, per cápita, más alto del planeta, el segundo, es Singapur. El pasaporte más poderoso del mundo es Singapur. Vamos a aplicar esa ley. Pero sí. Pero Vamos, si tú- a chapiar si aquí. tú aplicas Singapur, es para todo, pendejo. Tú nada más lo quieres para la droga, y para los políticos también, para los corruptos. Para todo. En Singapur, ¿tú sabes Yo- lo que le hacen? Yo con eso no tengo problema. En Singapur, fusilan. uno agarran a un político corrupto fusilado. Por matado. Yo no tengo problema con eso, porque yo no Matadito. robo ni me interesa nada de eso. Aquí que Cundo, Sol, mire, dice Cundo, profesor, que aquí No, no los que quedará venden uno. limones agrios sí. Esos son hombres serios. sí, dice Raymond Pozo que aquí el único que está diciendo verdad es el que está vendiendo limón agrio. Usted es agrio, usted lo compra si Mire, usted quiere. Vendo limón agrio. Todo el mundo sabe. Mire, profesor, sabe lo que se tiene. Mire, Ya. mire, profesor, quiero decirle algo. Usted hizo un comentario esta mañana muy responsable, no irresponsable, sobre la migración y lo hizo desde el punto de vista de lo que está aconteciendo en la ciudad de Los Ángeles, lo que está aconteciendo en Estados Unidos con el ICE. Coño, pero nosotros no hemos despegado. Ahí vi una información que decía los dominicanos están pasando el Niágara en Wow, vi una bicicleta mujer en dando un Puerto testimonio. Rico, profesor. Le están dando candela a los dominicanos en Puerto Bueno, Rico. profesor. Están trancados en una casa, están pasando vengan hambre. pa' su país. Porque de por sí, en Puerto Rico hay una situación económica difícil. De por sí, en Puerto Rico las cosas Es están más, caras. aquí estamos mejor que en Puerto Rico, que vengan para su país. ¿Qué es la vaina? Pues si están ilegales, arranquen para acá, que estamos mejor que allá. Es que cada país tiene que poner las reglas que O entiende. sea, allá pagan en dólares. Estamos mejor que Puerto Rico aquí. Vamos ahora a conectar con nuestra querida corresponsal, colega periodista Carol Fior Pérez, desde Colombia, para darle seguimiento a todo lo que ha estado aconteciendo en las últimas semanas allá en el hermano país y conocer lo que se está hablando en Colombia, qué está pasando, a quienes están responsabilizando de estos atentados, de ese atentado al candidato presidencial. ¿Qué se dice en las noticias y en las calles de Colombia? Gracias, Carol, por estar con nosotros en este panorama de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo para todos desde Colombia. Así como dices, han sido unos días muy movidos desde el sábado en la tarde. Colombia ha estado en una situación un poco complicada, pero Colombia tiene mucha fuerza y mucha resiliencia. Yo creo que si hay un país que le puede enseñar al mundo de qué se trata la resiliencia y el salir adelante es Colombia. Entonces, así que estoy aquí para más o menos responder algunas preguntas que pueda tener la respuesta sin especular, eso siempre. Con relación a este atentado, hemos estado viendo que hay algunas personas que estuvieron en la escena del incidente, una señora, un adolescente, pero ¿qué se dice en Colombia? ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Cuál es el posicionamiento que tiene ese candidato? Si tenía posibilidades reales de ganar la presidencia. ¿Y cuál es el estatus médico a esta hora que estamos hablando, el parte médico de la salud del candidato? Bueno, comencemos por lo fundamental. El senador Miguel Uribe Turbay es un senador de la República, un político joven que tiene una trayectoria interesante, que viene de una familia con estirpe presidencial. Su abuelo, Julio César Turbay, fue presidente de la República del 78 al 84, al 82. Su madre, doña Diana Turbay, una periodista destacada en los años 80, que fue secuestrada por el cartel de Medellín cuando se intentaba hacer proceso de paz de ese entonces, y eso creó pues una estela, ¿no? Digamos, en esa familia por el asesinato de esa, pero además por haber sido hija de un expresidente de la República. El senador, que ha ocupado muchos puestos, precandidato, porque realmente no era candidato todavía, era un precandidato como otros 5 más que hay en el Centro Democrático, que es el partido que lidera el expresidente de la República, Álvaro Uribe, con la salvedad de que él era uno de sus pupilos, para decirlo así. Digamos, Uribe
Uribe Turbay era muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Él, en una actividad espontánea, semi-espontánea, para decirlo así, va a esta localidad, a este barrio residencial de Bogotá, a conversar con sus seguidores, con un grupo de amigos, de personas que siguen su trayectoria, y en ese momento aparece esta figura de este sicario. Recordemos que es un sicario, ¿no? Es un joven que sale de los barrios populares, que es una figura que la creó Pablo Escobar. Recordemos lo que el crimen organizado de él entonces sacaba a los jóvenes de las comunas de Medellín y hacía de ellos delincuentes y así cometían las cosas que no podían cometer los adultos, ¿verdad? Esa figura del sicario, yo quisiera que la gente se quedara con ella, que una cosa es un sicario y otra cosa es un mercenario. Son dos cosas distintas. Bueno, el punto es que el senador está en esta actividad espontánea en el parque y aparece este joven sicario, menor de 15 años, con una pistola y le dispara a quemarropas muy de cerca, con 2 impactos en la cabeza y uno en el muslo. Aparece una ambulancia que estaba por ahí de la Secretaría de la Salud, lo lleva a una clínica para la que lo traten de recuperar, pero por la gravedad de lo que tienen, lo tienen que trasladar a una clínica de mayor condición, que es donde está hospitalizado desde el sábado en la noche, que es la Fundación Santa Fe. Hasta este momento han salido 4 partes médicos. El último que salió esta mañanita insiste en que el senador está en condiciones críticas, que no se ha recuperado, que todos los procesos que se le han implementado no han dado los resultados que ellos esperaban, que es una situación reservada y que hay que seguir orando. Pero a todas estas también ayer entonces se presenta el abogado del senador con su esposa ante la Procuraduría a hacer una demanda diciendo que el esquema de seguridad que debía tener el senador el sábado no era el correcto, que de 7 escoltas que debía tener solo tenía 3. Entonces, una baja sensible de más del 50% de su esquema de seguridad también son elementos a analizar en este intento de asesinato contra el senador del sábado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿He sido clara? Sí, está todo muy claro en esto que nos has contado, tan interesante. Y solo decirte, Fior, sí, que sabemos que acabamos de ver en las noticias acá que hace unos instantes también estallaron unos vehículos bomba, unos carros bomba allí en Colombia, que hacía años que eso ya se suponía que había quedado en el pasado y como que vuelve a aflorar esa sombra de la violencia en Colombia, un país con tantas cosas positivas, tanto potencial, pero parecería que la presidencia de Gustavo Petro ha vuelto a traer una serie de cosas que se creían superadas. ¿Qué dice la gente, Carol, en las calles de Colombia? ¿Qué opina de esto, del gobierno de Petro, de esta informalidad? El otro día se vio involucrado en un escándalo en Panamá con un transexual. Entonces unos ministros que declaran que son consumidores de droga adictos. Hay gente que lo acusa a él de ser un consumidor de drogas adicto. ¿Qué dice la gente en las calles de Colombia, en los noticieros sobre todo esto? Mire, una cosa es el presidente que todo espera que haga las cosas bien y que gobierne para todos los colombianos. Esa figura del presidente está desgastada, sin lugar a dudas, pero además hay un sentimiento de polarización política entre el gobierno y la oposición que altera hasta el más tranquilo. El compromiso que han creado a partir de lo que pasó con el senador, sí, el sábado y ayer, ya en una reunión, digamos, colectiva de todo lo que tenga que ver con la política colombiana, es tratar de bajarle a esa agresividad que hay entre unos y otros, porque eso nos afecta a todos y ahí están los resultados. Eso es en lo político. En la vida personal del presidente Petro, si consume cocaína, si es un adicto, si consume droga, si sale con un transexual, yo creo que fuera le dan más importancia que internamente en Colombia. Yo creo que la prensa en general, la gran prensa colombiana, aunque sabemos que las redes sociales son libres y la gente opina y dice muchas cosas, pero la prensa en general y los periodistas y los líderes de opiniones son muy respetuosos de esa vida privada y es la vida privada. Lo que los colombianos quieren y todos queremos es que el presidente sea el presidente de todos los colombianos, que maneje este país como tiene que manejarse, que vuelva a la seguridad, que se le baje a la agresividad y esa polarización política que hay entre ambos bandos, porque a final de cuentas quienes terminan afectados somos
ciudadanos normales, que no tenemos que ver nada incluso con el poder, simplemente en el caso de los periodistas, pues informar, y lo que queremos es informar cosas buenas, no hablar todo el tiempo de las cosas malas que tiene el presidente. Sin lugar a dudas que la popularidad del presidente ha bajado mucho, eso no se puede negar, y que 3 años después de un gobierno que todo el mundo esperaba, porque después de 200 años de gobiernos conservadores, que llegue a Colombia un gobierno progresista y con otros ideales, pues eso es interesante porque esa es la democracia. Pero ha sido un desgaste. Estamos a un año de las elecciones presidenciales. En mayo del año próximo toca elegir un nuevo presidente porque acá la reelección está prohibida. La pregunta es, ¿seguirá el progresismo? ¿Seguirán otros pupilos del presidente Petro a ser presidente? ¿O vuelve lo conservador, vuelve una derecha más mesurada, vuelven otros ideales políticos, otra tendencia política a Colombia? Hay que esperar, porque sobre todo después de lo que ha pasado el sábado, Colombia tiene un rompimiento en su comportamiento político y sentir popular de la gente, ¿no? Y dependiendo de cómo se sigan desenvolviendo los hechos a partir de lo que pasó el sábado, girará ese péndulo a ver hacia dónde vuelve otra vez o hacia dónde sigue la política colombiana el año próximo en las elecciones presidenciales que serán en mayo del 2026. Carol, Alfredo de la Cruz por aquí. Una pregunta, Carol. Hola, Alfredo, ¿Qué te siente la sigo. gente en la calle? Eso es importante. O sea que Colombia se ha convertido en un centro de atracción mundial y regional en cuanto a su turismo. Entonces, yo quiero saber qué siente la gente en la calle. Si en la calle hay índices delincuenciales, asaltos, atracos, que eran características, profesor, de la inseguridad si que la hay en gente Colombia. está tensa después de esto, Exacto. o si la gente vive su vida normal. O si lo que nosotros estamos recibiendo de allá para acá son casos aislados que han acontecido. Ahora mismo se habla de, aquí está la información que es como por el Cauca. Allá, Cáucaso. en el Sí, Cauca. en el Valle del Cauca en y el Valle Cauca, del sí. Cauca. Que es donde han acontecido de Toda esa ¿Qué siente región. la gente, Carol, allí? Mira, toda esa región que acabas de mencionar, el Valle del Cauca, que realmente fue en Buenaventura, camino a Buenaventura, que es un puerto y donde está el litoral pacífico. El litoral pacífico en el Colombia se volvió la nueva ruta de la cocaína. Durante muchos años el Caribe fue el epicentro, ¿no?, del transporte de la droga que sale de los laboratorios y de la hoja de coca, donde está metido República Dominicana como un hub. Eso lo sabemos, lo que pasa es que eso no se dice mucho, pero todos sabemos que nuestro país, República Dominicana, ha sido un centro de recibir esa droga para transportarla a otros países. Esa ruta se amplió y se fue también al Pacífico. Qué pena. ¿El Pacífico qué es? El Pacífico es el litoral donde está el Valle del Cauca, el Cauca, el Chocó, Nariño. Entonces, todo ese otro mar que tiene Colombia se volvió la otra ruta. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los embrios de la hoja de coca. Esa es la región donde más siembra de hoja de coca hay. Ahí mismo están los laboratorios y por ahí mismo sale al mar. Entonces les resulta mejor a los narcotraficantes sacar la droga por ahí que tenerla que transportar al Caribe, al norte, por allá, para que salga a otros países. Esa droga, es decir, por eso el Pacífico, que fue una región sumamente tranquila, donde están los afrocolombianos mayormente y muchos nativos, se volvió otra ruta de la droga agresiva y violenta, porque donde llega el narcotráfico hay violencia, porque todo eso es ilícito. Es decir, nada que sea ilícito va a generar paz y prosperidad, eso es mentira. Entonces, en ese litoral, el Valle del Cauca, el Cauca, que son 2 departamentos, por eso en los últimos años se ha vuelto un foco de agresividad, de violencia, de bomba, de masacre, de desplazamiento, de todos los que viven por ahí. Y llegaron quienes, los que cultivan la coca junto con los campesinos que han tenido que sembrar la hoja de coca porque le pagan para eso y les resulta mejor que sembrar yuca o sembrar papa. Y los laboratorios y los narcotraficantes están ahí para hacer su negocio y mandar esa droga donde la consumen. Entonces, todo eso ha generado la violencia que hay en el Pacífico colombiano desde hace ya varios años y que afecta incluso hasta el Ecuador, porque el Ecuador conecta por ahí. También por eso el Ecuador se volvió una ruta, un país violento, porque llegó la droga, llegó el tráfico de la cocaína, de eso tan malo, de eso que ha hecho tanto daño a la humanidad, que es la cocaína y el tráfico de ella. Entonces,
han pasado muchos incidentes, algunos se han quedado internamente, no han salido al público, pero en este momento, como está Colombia en el ojo del huracán con el intento de asesinato contra el senador, la crisis política de ese hablar violento que tiene la oposición y el gobierno, se suman estas cosas puntuales que están pasando en el Pacífico, que han pasado desde hace tiempo. Y entonces es una bomba, ¿no? Es el crimen organizado en su mejor momento. Antes le llamaban paramilitares, guerrilla, narcotraficantes, carteles. Hoy en día está todo eso junto y es el crimen organizado, lamentablemente, porque lo malo solo conlleva eso, a mira, cosas Carol, malas. aquí ya está la información. Dice aquí que el primer atentado ocurrió frente a la Secretaría de Tránsito de El Bordo, cerca de la vía panamericana que conecta a este departamento con Nariño. Eso tú lo expresaste. Mientras que la segunda explosión tuvo lugar en la localidad de Corinto y causó daños materiales a viviendas, establecimientos, a establecimientos materiales y un puesto policial. Dice aquí que las autoridades locales le atribuyen los ataques a disidencias de la FARC al mando de Elías Iván Mordisco, particularmente al frente de Dagoberto Ramos Ortiz y al Frente 57 con presencia activa en esa región. Así es decir, que la disidencia de las FARC parte de ese crimen organizado. Es decir, como vuelvo y le decía ahorita, antes tenían nombres propios, las FARC, los paramilitares, los carteles de la droga. Hoy en día, todos juntos. La disidencia de la FARC es un nombre, pero es el crimen organizado en sentido general que conlleva lo ilícito, que conlleva el tráfico de la cocaína, el narcotráfico. Y ahí involucran todos, el campesino que siembra la hoja de coca, los raspachines que lo recogen, los laboratorios que fabrican la cocaína, por supuesto los grandes jefes, los narcotraficantes que se encargan de recuperar toda esa cocaína que se produce y mandarla por ese mar del Pacífico que antes era una panacea y que en los últimos años se volvió en la nueva ruta de la cocaína, donde llega y de donde sale para mandar a los mercados que consumen esa droga. Porque el narcotráfico solo produce tragedia, pobreza y muerte, no produce otra cosa. Y es el mal que está pasando en el Pacífico colombiano desde hace varios años, que se conoce ahora, pero el Pacífico era el territorio paradisíaco de Colombia, pero los narcotraficantes que siempre andan 5 pasos por encima de la ley, dijeron no, pero este es el territorio, tenemos la hoja de coca, porque los campesinos las cultivan, tenemos los laboratorios y tenemos el mar para sacarla, este es el territorio. Y en eso se ha vuelto el Pacífico colombiano, lamentablemente, el litoral pacífico. Pues muchísimas gracias a Carol Fior Pérez, periodista dominicana radicada en Colombia, por todas estas informaciones tan precisas y tan oportunas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carol, desde allá. Un abrazo y estoy a la orden, cualquier cosa que necesiten de aclarar, sin especular, diciendo siempre la verdad y diciendo las cosas que son reales, porque nosotros como periodistas tenemos que estar comprometidos con eso. Y mi reflexión después de todos estos días con estas tragedias es esa: bajarle a las noticias falsas, bajarle a la especulación y contar realmente las cosas que pasan para que nuestra audiencia esté lo más informado, pero con la verdad. Un abrazo para todos y saludo para Miguel Medina, a quien quiero mucho. Bueno, ahí está nuestra colega Carol Fior Pérez desde Bogotá, Colombia, con todo lo que está aconteciendo por allá en el hermano país. Así que nada, vamos a hacer un contacto y regresamos en breve con más del Panorama de la Mañana. Panorama FM 96.